Gràcies a tots per vindre. Estem ja en la tercera sessió d'Enllaç de la Consulta. Esta vegada tenim a DICAM, en este cas representat per Javier, que és l'infermer especialista en diabetes, que està en l'associació, donant assessorament a tots els pacients que van a la seva consulta. Primer que res, agrair-vos, igual que a vosaltres, també la seva presència. No només està Javier, també ha vingut gent de l'associació a acompanyar-lo i a apoyar-lo. I ara ja vos deixen ell i vos contarà. Vinga. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Como ha dicho Pepe, yo soy Javier y soy el enfermero que trabaja en ADICAM desde hace ya, no sé, 12 años o algo así. Y bueno, gracias al Ayuntamiento de Cuartell por tener estas iniciativas que nos sirven, uno, para darnos a conocer a la población, que es nuestro principal objetivo, pues todo lo que pueda ser un avance en la salud y en el cuidado. Y además por darnos a conocer a nosotros como asociación de diabéticos, que aunque tengamos la sede en el puerto de Sagunto, en realidad somos la asociación de diabéticos del Camp de Morvedre. Ya en otros momentos hemos venido tanto aquí como a los pueblos de alrededor a dar charlas en colegios, en otras asociaciones que nos lo han pedido, pues porque al final la diabetes es una enfermedad que nos afecta a muchísima gente. Todos conocemos algún diabético, aquí hay algún diabético seguro, No. ¿Verdad? Y creemos que es necesario tener un buen conocimiento de ello. ADICAM empezó hace ya muchísimos años con este objetivo, el intentar dar a conocer esta enfermedad y, conociendo la enfermedad, intentar prevenir o que la gente esté lo más controlada posible en su día a día y pueda llevar una vida completamente normal, que es un poco al final nuestro objetivo. Yo como enfermero dentro de ADICAM, mi único objetivo no es reñir a la gente y decirle no te comas esa galleta, sino vamos a aprender a comer esa galleta para que en nuestro día a día podamos disfrutar de una alimentación lo más normal posible, sabiendo que tenemos que controlarnos, pero podamos disfrutar en nuestro día a día, ¿vale? Bueno, cualquier cosa que necesitéis de ADICAM, os hemos dejado ahí en el tríptico está nuestra información y en cualquier momento estamos a vuestra disposición. Como os he dicho, nuestro objetivo es intentar ayudar a la gente y llenar ese hueco que muchas veces, pues, en consulta con vuestro médico, con vuestro enfermero, no, por las necesidades que tenemos, pues no podemos a veces estar todo el rato que queremos, y que tengáis un hueco en el que sentaros y contaros y explicaros y que entendáis la diabetes. ¿Vale? Dicho esto, vamos a empezar un poco a lo que viene siendo la charla de hoy, que al final le hemos dado este nombre, un poco cuando hablábamos con Pepe decíamos, ¿y cómo llamamos a la charla de hoy? Pues dijimos, pues vamos a conocer un poco la diabetes en términos generales para saber qué es lo que está pasando a las personas diabéticas y cómo entender todo cómo es el funcionamiento de esta enfermedad. Lo primero que tendríamos que intentar saber y que aprendiéramos todos es qué es la diabetes. Bien. Y la diabetes no es más que nuestro cuerpo tiene un órgano que es el páncreas, que es el que nos segrega la insulina. Y decimos, ¿y qué es la insulina? La insulina es una hormona que lo que nos hace es que cuando tenemos el azúcar en la sangre funcione como una llave que permita que entre dentro de nuestros músculos, de nuestras células, y podamos tener la energía necesaria para movernos. Al final, si yo tengo mucho azúcar en la sangre, que el azúcar lo único que hace es aportarnos energía, pero no tengo esa llave que es la insulina para que podamos utilizarla, que me entre dentro de la célula y yo diga, muévete brazo, y que se mueva el brazo, pues me quedo sin esa función. Y eso es lo que nos está pasando. No tenemos esa hormona que nos permita que el azúcar entre dentro de la célula y podamos llevar a cabo esa acción. Entonces, ¿qué hacemos habitualmente? Pues pinchárnosla y poner insulina de manera externa para que podamos utilizar esa energía que es el azúcar y que todo nuestro organismo funcione de la mejor manera posible. Al final, lo que nos suele pasar cuando decimos, es que tengo el azúcar muy alto, no es más que eso, es que lo tengo muy alto porque por mucho que quiera, no lo puedo utilizar, porque no tengo esa insulina que me permita meterlo dentro y ponerme a trabajar. Por aquí.
Pero dentro de esto, diabéticos hay de muchos tipos y clases. Nosotros siempre decimos, y mi mayor pelea siempre con todo el mundo, es que siempre pensamos en la diabetes como un único paciente y cada uno sois un mundo que no os podéis imaginar. A cada uno el azúcar le varía de una manera, a cada uno la alimentación, que comen la misma cosa, le funciona de distinta manera. Y como eso, hay diferentes tipos de diabetes. Entonces, hay una diabetes que se llama tipo 1, que es la típica que habéis escuchado que se da pues, en la juventud. ¿Qué pasa aquí en esta diabetes? Pues que tenemos un páncreas, ¿os acordáis que es el órgano que os he dicho que generaba la insulina, que no funciona? Y como no funciona, no hay insulina y pues no puede hacer esa función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, administrárnosla nosotros, ¿de acuerdo? Pero luego existe otro tipo de diabetes, que esta es la más común. Y en esta es en la que más podemos hacer en nuestro día a día. ¿Por qué en nuestro día a día? Porque es esa diabetes que tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida. Al final, por supuesto, hay pacientes que son más propensos a sufrir esta diabetes tipo 2, pero tiene que ver mucho pues, con nuestra alimentación, con que hagamos ejercicio físico, con que estemos más gorditos, con que no. Y al final lo que le ha pasado a esta diabetes, para que nos hagamos una idea, es que el páncreas ha dicho que ya no tiene más insulina. Entonces, como si tuviéramos una botellita llena y ha decidido que le hemos forzado demasiado, hemos tenido que estar soltando demasiada insulina siempre y ahora mismo ya me he quedado sin ella. ¿Pero qué hacemos? Pues intentamos hacer opciones. Seguro que si sois alguno diabético habéis cogido y os han dado una pastillita. Habéis empezado así alguno, oye, una pastillita para la diabetes. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Pues bueno, no es que el páncreas no funcionara, es que lo estamos agotando. Entonces, ¿qué hacemos cuando damos esa pastillita? Pues vamos a estrujarlo. Entonces lo que hacen es el tiempo que dure, dure, pero vamos a apretarle, vamos a exprimirlo todo lo que pueda ser para que esté soltando la insulina necesaria para que todavía podamos ir tirando. Y el día que se acabe, bueno, pues ya veremos, tendremos opciones, ¿no? Volver a poner insulina o demás. Pero sobre esta podemos intentar trabajar. Bueno, dicho esto, hay una cosa que siempre contamos porque es lo que más nos importa y es saber un poco tratar los problemas que derivan de ser diabético. De ser diabético derivan dos problemas. Uno, que es que estés muy bajo de azúcar, tengas una hipoglucemia, o que tengas muchísimo azúcar en la sangre, que tengas una hiperglucemia. Al final, que tengas una hipoglucemia puede ser por muchas cosas. Al final, el que se pinche insulina, pues porque se haya puesto más insulina de la que él toca y diga, ¡ay! Se me va esto. O bien, porque no hayamos comido. Al final nosotros necesitamos energía y necesitamos tomar azúcares por mucho que seamos diabéticos. El azúcar nos va a dar siempre la energía necesaria para podernos mover. Entonces, hay que tomarse azúcar porque si no, pues nada, ni tendremos energía. Y si encima nos tomamos la pastillita o nos ponemos insulina, pues nos va a dar un bajón de azúcar seguro. ¿De acuerdo? Si hacemos muchísimo ejercicio, más de la cuenta, pues también nos puede dar una hipoglucemia. Y si consumimos demasiado alcohol, pues también. Pero yo cuando pongo esto de hipoglucemia, siempre lo que más me gusta centrarme y hablar es, mirad, siempre cuando tenemos una persona diabética y en alguna ocasión puede pasar, si está mal controlado, que incluso se desmaye. Pero puede que haya un desmayo porque tengas el azúcar muy bajo, pero también porque lo tengas alto, lo tengas mal controlado. No se suele dar porque lo tengas muy alto, pero bueno, también puede pasar. Y hay gente que tiene miedo en estos momentos porque dice, ¡ah! Es diabético, ¿qué hago? ¿Y si le pongo azúcar? ¿Y si le pongo azúcar y se me sube por las nubes y demás? Bueno, nosotros es algo que no podemos controlar del todo. Pero sí que os puedo decir, y esto es un mensaje que siempre me gusta que cale, pues lo ideal sería que supiéramos a cuánto está de azúcar para poder darle una solución. Si está muy alto, pues vamos a ver, llamo al médico, y si está muy bajo, pues vamos a darle azúcar. Pero como no todos llevamos un aparatito para medir, pues la solución muchas veces es que, esto que lo sepáis, nosotros como sanitarios, de una persona que está súper alta, podemos recuperarla. La gran mayoría de las veces la podemos recuperar, que vuelva a sus niveles, igual tiene algún problema, le ha pasado algo en los nervios o demás, pero la podremos recuperar y salvar la vida. Pero, si se me va, se me va. Si está muy por debajo y se queda sin azúcar, a esa persona ya no la recupero. Entonces, puede pasar, no sucede en alguna ocasión, que hay una persona con una hipoglucemia que se desmaye y no responde. ¿Y qué hago? Bueno, pues
técnicas y trucos muy sencillos. Al final dices, pues ya, pero es que no puede tragar, ¿cómo le doy azúcar? Bueno, pues mirad, simplemente, bajo del labio, le ponéis un poquito de miel, le ponéis algo porque es el recurso que tenéis, un poquito de azúcar en el labio, para intentar recuperarlo. Pero siempre que haya algún tipo de problema, como una hipoglucemia o una subida de azúcar, como no lo sabemos y está ahí ese paciente, pues siempre vamos a intentar pensar que es una hipoglucemia. Porque lo dicho, de arriba lo podré bajar, pero de abajo subir me va a costar mucho, mucho, sobre todo si está ya durante un tiempecito, ¿de acuerdo? Entonces, siguiente. Bueno, esto es lo que pasa cuando tienes hipoglucemia. La gente que le ha dado hipoglucemias, aun sin ser diabéticos, muchas veces os pasa. ¿Qué pasa? Pues que cuántas veces te has ido sin desayunar por la mañana, te empiezas a liar, a hacer cosas y no has comido nada y decimos, uff, es que estoy hipoglucémico. ¿Por qué? Porque al final empezamos a ver que pues estamos cansados, incluso que te mareas y tienes la visión borrosa, por supuesto, tienes un hambre que te comerías lo que fuera, ¿no? Pues todo esto son los síntomas que derivan de la hipoglucemia. Un poco para que lo veáis. Y luego tenemos, pues lo que hablábamos, la hiperglucemia. ¿Cuál es el mayor de los problemas de la hiperglucemia? No es un problema instantáneo, ya os digo, porque se desmaya alguien por una hiperglucemia hace falta mucho. Sí que puede tener otro tipo de síntomas, como que esté nervioso, como que, bueno, ahora lo veréis, ¿vale? Pero el problema de las hiperglucemias al final lo que vienen es a largo, ya os contaré, ¿vale? ¿Pero por qué sucede todo esto? Pues porque muchas veces nos hinchamos a comer azúcares, porque muchas veces no nos ponemos la insulina o no nos tomamos la medicación que toca. Si nos ha olvidado la pastilla o no me quedaban o no sé qué, dejo de pasar el tratamiento y al final me sube. Es verdad que la diabetes es muy sensible también a tener otras enfermedades. Muchas veces si tienes cualquier constipado, la diabetes se descontrola muchísimo. Y ya dices, ay, pero si yo lo hacía todo bien, yo he comido lo mismo que siempre y tal. Bueno, hay veces que sucede. Pero es el menor de los problemas que nos preocupan en nuestro día a día, porque al final, una vez pasada la infección, volvemos a recuperarnos y ya está. Y además eso, hay veces que hay medicamentos pues, que hacen que si sois alguno diabético y alguna vez habéis tomado corticoides, pues veréis cómo es incontrolable y no se puede controlar el azúcar que tienes y te disparas todo el rato, pero bueno, es una de las situaciones en las que puede pasar la hiperglucemia. Y esto es una de las cosas que pasa siempre, y por la que nosotros somos capaces de detectar muchas veces, para nosotros es un signo de alarma, por los que podemos descubrir que una persona es diabética. Al final se descubre que una persona es diabética porque tiene el azúcar muy alto, no tiene insulina y tiene el azúcar muy alto. Y estos son los síntomas que habitualmente le pasan. Sobre todo hay tres que suelen pasar siempre. Uno que tiene mucha sed, otro que orinan mucho y otro que tienen muchísima hambre. Eso nos da a nosotros siempre una idea de lo que está pasando y decir, si hay un paciente que le pasa esas tres cosas, ven para acá que vamos a ver qué te está pasando, que casi seguro que debes de ser diabético, ¿vale? Pero bueno, estos son algunos de los síntomas, que muchas veces se pueden llegar a confundir con los de la hipoglucemia, pero el paciente diabético, que ya se conoce a sí mismo, sabe identificarlos de manera correcta. Y esto es un poco lo que os decía antes. Al final, la complicación de una hiperglucemia, de que tengamos el azúcar alto, no es ahora mismo. A mí me da igual que tengas el azúcar alto. Para que os hagáis una idea, yo si me como una natilla ahora mismo, o 30 natillas, el azúcar me sube, como a todos. Y si me lo haces al momento dirás, tío, ¿eres diabético? No, es que me acabo de comer 3 natillas. Pero es verdad que como mi páncreas todavía funciona, pondré insulina y la bajarán. Los otros no. Si yo esto lo tengo siempre elevado, al final lo que nos suele pasar es que igual que habéis escuchado ¿qué hace el colesterol? Pues el colesterol lo que nos hace es, se acumula en las arterias y hace cada vez que los vasitos sanguíneos sean cada vez más pequeños y estén provocándonos, pues eso, que haya estrecheces, que tengamos hipertensión, que podamos tener riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pues aquí al final pasa lo mismo. De repente imaginaros que a un líquido, al agua, si le echamos una cucharada de azúcar, pues se diluye y casi ni lo notas. Si le echamos 2, pues va cogiendo espesor. Si le echamos muchísimo, pues las venas también se estrechan, porque lo que le estamos poniendo es más elementos que están haciendo que los vasos se estrechen. ¿Y todo esto a qué dé lugar? Pues a todas estas enfermedades. Sobre todo, enfermedades del corazón, enfermedades renales, porque como el organismo además es muy listo, dice, es que tengo tanto azúcar, que ¿cuál es una manera de quitarlo? Pues voy a intentar mear mucho.
con lo cual estamos forzando el riñón más. Pero encima, los vasos sanguíneos, como cada vez están peor, pues tampoco estoy pudiendo forzar todo esto. Y esto hace que como no nos está llegando bien el riego sanguíneo, sobre todo a las partes más lejanas de nuestro cuerpo, ¿vale? A las partes más distales, a los pies, a los demás, esté provocando que esa mala vascularización que le llegamos, ese no llegar bien la sangre, pues provoque que tengamos úlceras en las piernas. Habréis visto o habréis tenido, si hay algún es diabético, o conoceréis de alguien que ha tenido úlceras en las piernas. ¿Por qué? Porque hay algún problema de vascular que no llega bien la sangre. ¿Puede ser por el colesterol? Sí. ¿Puede ser por otras cosas? Sí. Pero una de las mayores causas es esta, la diabetes. Y por ello, pues vamos a intentar trabajar en ello. Y esto es lo más importante, la alimentación. Por mucho que os digamos que vuestros enfermeros, vuestros médicos os digan y seamos unos pesados, sí, somos unos pesados porque esto es la clave de todo. Y la clave de todo, sobre todo porque no sabemos comer. Y eso voy a echarnos también un poco la culpa a nosotros. Nosotros lo que deberíamos de hacer es educaros y enseñaros a alimentaros correctamente y sobre todo a saber identificar. ¿Identificar qué? Y ahora os va a sorprender un poco esto. Mirad. Esto es algo que pongo siempre y que quiero que memoricéis mucho, 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 porque es muy importante, ¿vale? Y es que todos los alimentos que son de origen vegetal, todo lo que nazca de una planta, todo lo que nace de una planta, tiene hidratos de carbono. Más o menos. Podemos decir, una lechuga tiene azúcar en mayor o menor cantidad, pero tiene azúcar. Un pescado, nada. Todo lo que viene de origen animal no tiene azúcares. Bueno, una cosa, la leche. Todo lo demás no contiene azúcar. Nada de azúcar. Entonces, ¿quiere decir que Javi, que si soy diabético no coma lechuga? No, por supuesto, porque tiene una parte muy pequeñita y es mucho más saludable comer esa lechuga que otras cosas. Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque tenemos que pensar, cada vez que nos alimentamos, ¿vale?, en qué nos estamos comiendo. Entonces hay mucha gente que me dice, es que, pues me estoy comiendo un trozo de pan. Es salado. Claro, es salado. ¿Pero de dónde viene ese trozo de pan? De una planta, porque viene del trigo. Pues entonces tenemos que saber que tiene azúcar. Pero es que me estoy comiendo, unos garbanzos. Bueno, pues esos garbanzos, ese arroz, ¿de dónde viene? ¿De una planta? Tiene azúcar. Y como veis, y muchas veces os habrán dicho, el arroz tiene muchísimo azúcar. Y la lechuga no tiene prácticamente nada, aunque tenga algo. Por eso tenemos que intentar aprender y saber más o menos qué comer en cada momento atendiendo a esto. Al final, esto lo pongo siempre de ejemplo. Si llega la hora del aperitivo, la hora del aperitivo, que es fantástica, y es la que más nos preocupa a todos y luego más se nos hincha todo, ¿no? Y nos ponen unas papitas, o me apetecen unas papitas, bueno, pues a lo mejor en vez de las papas o de las almendritas, pues probablemente, que todas vienen de una planta, pues si al lado tengo, igual esto os conviene, un platito de jamón ibérico, bueno, no hay que abusar de ello porque tenemos que pensar que también tiene grasas, pero es verdad que si ahora mismo soy un paciente diabético y tengo que decidir entre A o B, si yo me como la patata frita, que ya tiene grasas, y encima viene de una planta, o me tomo el jamoncito, que sí tiene grasa, pero viene de los animales, y como me ha dicho Javi, no tiene azúcar, pues bueno, voy a tomar esas elecciones, ¿de acuerdo? Mi idea aquí siempre, porque esto lo dicen muchos pacientes cuando nos vienen a nuestra consulta, es que yo no tomo nada dulce. Y ya, no toman nada dulce, perfecto, pero es que las cosas saladas tienen muchísimo más azúcar, muchas de ellas, que las que tienen los dulces. Entonces, que se os quede ese concepto para que podamos un poco aprender esa alimentación poco a poco y saber qué tenemos que comer en cada momento. Aquí veis, en la continuación, todo lo de origen animal, excepto los lácteos, todo lo que procede de la leche sí que tiene azúcar, la leche en sí, el queso, yogures y demás, en mayor o menor medida, pero tienen, y también, pues eso, lo que hablábamos, ¿no? Frutos secos, bebidas refrescantes. Entonces,
¿Qué es para nosotros importante? Pues intentar, lo que decimos a la gente es intentar planificar las comidas. Y planificar las comidas no es más que intentar hacer una alimentación saludable. Una alimentación saludable en la que lo que comamos en nuestras comidas sea proporcional. ¿Y hay que tomar azúcar? Por supuesto, porque como os he dicho antes, si no como azúcar no tengo energía. Si no tengo energía, no voy a poder hacer mi día a día constante. Entonces, ¿necesito? Sí. ¿Y cuál es la idea de lo que sería una buena planificación de las comidas? Esta. Esto que nosotros vendemos por todos los sitios, no nosotros, sino todo el mundo sanitario, porque es la manera de aprender a comer bien, lo único que dice es que el 50% de un plato tienen que ser verduras. Esto para que nos hiciéramos una idea. Luego tendría que haber un 25% que deberían de ser farináceos. Al final ahí entra pan, pasta, algo de legumbres. Y luego tendría que haber otro 25% que tendría que ser esto que hemos hablado de origen animal. Algo de carne, de pescado, leche, lácteos. Esto de alguna forma es la manera de memorizar rápido lo que debería ser una comida sana. Por supuesto para un paciente diabético, pero para cualquier otro. Luego, ¿qué es para nosotros muy importante? Al final, como antes os he dicho, cada paciente es individual y cada paciente para nosotros es un mundo. Mi trabajo, se lo decía antes a Pepe, es cuando estoy en ADICAM, que vengan los pacientes y poderme sentar con ellos durante una hora, lo que haga falta, analizando su día a día y analizando cada alimento que él toma, cómo le sienta, para poderle ajustar bien la insulina que necesita y el tratamiento que necesita. Y por eso para nosotros es súper importante, y todos los diabéticos, para que os podamos hacer ese análisis, necesitamos que las personas que sean diabéticas, por supuesto, pues se midan el azúcar. Porque si al final me viene y me dice, es que estoy muy alto, pero no sé ni lo que ha comido, ni cómo estaba de azúcar cuando se lo ha comido, ni cómo estaba al rato de habérselo comido, pues para mí es imposible detectar lo que está pasando aquí. Entonces, ¿consejos que os daría para tener una buena alimentación? Lo sabéis todos, pero os vamos a repasar. Por supuesto, comer 5 veces al día y no saltarse las comidas. ¿Por qué? Porque si comemos ahora en el desayuno, no como nada hasta la comida. Cuando llega la comida, además de tener un hambre voraz, empiezo a comer. Mis niveles de azúcar, como están bajando, ahora tengo un hambre que voy a devorarme todo. Voy a hacer un pico, voy a subir, voy a bajar. Con lo cual es muy importante, sobre todo, intentar que nuestro organismo y nuestro páncreas esté funcionando de una manera recta, al unísono y sin tener que estar forzándose todo el rato y haciendo un esfuerzo extra para decir, es que ahora como, ahora paro, ahora como, ahora paro, ¿vale? Por supuesto, hay que evitar los azúcares, aquí pone absorción rápida. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, yo un ejemplo muy importante y que nosotros es algo que hasta nuestros hijos le hacemos que memoricen mucho, porque hay veces que nosotros decimos, es que me voy a tomar un vaso de zumo de naranja. Sanísimo, ¿no? Todos estamos de acuerdo que un vaso de zumo de naranja es sano. Yo creo que un vaso de zumo de naranja es sano. Pero, ¿qué nos está pasando cuando nos tomamos un vaso de zumo de naranja? Llenar no llena mucho, estaréis de acuerdo, porque al final es líquido, te lo bebes y ya está. Y en cambio, estamos tomándonos el azúcar de por lo menos 3 naranjitas en un zumo nos exprimimos, ¿no? Entonces nos acabamos de tomar el zumo de 3 naranjas, con lo cual los niveles de azúcar están subiendo y encima no me haya llenado nada y voy a seguir comiendo. Bueno, pues vamos a intentar solucionar eso. Me como una naranja que es igual de sana, me he llenado y no he tenido la necesidad de tomar tanto azúcar. Entonces, son pequeños trucos que tenemos que aprender. Al final, todo el azúcar, de alguna forma, que está de absorción rápida, al final, para que nos hagamos una idea, es como que el cuerpo necesita poco para poder procesarlo y automáticamente lo vamos a asimilar por nuestro cuerpo. Entonces, además eso, al tomarnos naranja, la tenemos con fibra, vamos a estar trabajando más y haciendo que tarde muchísimo más en subirse. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentran estos de absorción lenta que os decía? Pues al final, en las legumbres, en la pasta, en el arroz, en las patatas. ¿Por qué? Porque tienen esa fibra
que nos ayuda a que todo cueste mucho más de digerir y no nos pegue un subidón tan rápido de azúcar. Como os decía, apostando por los alimentos ricos en fibra, como la fruta y la verdura. Lo que os hablaba antes, os decía, oye, los alimentos de origen animal no tienen azúcar, por supuesto, pero pueden tener algún otro problema. El jamón ibérico, como hemos dicho, tiene una grasita que está estupenda, ¿de acuerdo? Pero, como no es lo más sano, y no quiere decir que no lo comamos, porque lo que estamos intentando hacer es aprender a cómo comer para poder comer de todo, lo que podemos hacer es, por supuesto, intentar que el pescado esté siempre más en la dieta que la carne, en la medida de lo posible, que es algo difícil. Yo sé que es algo difícil porque vivimos en un país que somos carnívoros como nada, pero bueno, es algo que debemos de intentar. Reducir las grasas, que tengan los embutidos, los quesos, las carnes y las mantequillas, y sobre todo, si encima de diabetes tenemos el colesterol alto, pues vamos a evitar que suba, porque volvemos a lo mismo. Ya estamos teniendo problemas cardiovasculares por el colesterol, añadidos a la diabetes, con lo cual empezamos a ser una bomba de relojería que no es importante, ¿vale? Entonces, moderar mucho el consumo de alcohol, por supuesto, intentar no consumir alcohol, usar aceite de oliva en vez de aceite de girasol, que tiene grasas buenas, intentar evitar la sal para no tener una hipertensión, que además nos ayude con todo el problema ese del colesterol y la diabetes. Y luego, una cosa súper importante para nosotros es esto. Todos los diabéticos se tendrían que fijar en esto. ¿Y esto qué son? Las etiquetas. Porque las etiquetas nos engañan como quieren. Hoy en día ha salido una cosa que se llama Nutri-Score. Nutri-Score, que viene un montón de cajas que veréis de productos. Hay una cosa que pone A, B, C, D. Y te pone, según tengan la letra A, la B, la C o la D, el alimento es mejor o es peor. Para que os hagáis una idea, los cereales de chocolate le han puesto la letra A. Dice, ¿cómo tiene la letra A unos cereales de chocolate? Bueno, no sé. Pero lo que hacen muchas veces es engañarnos. Nos engañan poniendo, este producto es light. Y pensamos, ay, ¿no tiene azúcar? No, no tiene azúcar, no tiene grasas. Hombre, puestos a pensar, pues es mejor que el que tiene grasas. Pero no es que nos hable de azúcares. Luego al final nos dice, pero no tiene azúcares añadidos. Y dices, pues ya está, no tiene azúcares añadidos, es perfecto. Pero que no tenga azúcares añadidos, volvemos a lo mismo, no quiere decir que no tenga azúcares. Porque si tú te tomas unas galletas que son de cereales, yo no le he puesto azúcar. Pero, como hemos dicho, los cereales tienen azúcar. Así que ya estamos consumiendo el azúcar. ¿No le has añadido? Un detalle, muchas gracias. Pero para ello, lo mejor que podemos hacer es leer las etiquetas. Porque en las etiquetas siempre nos pone todo. Nos ponen las grasas que contienen y sobre todo los azúcares. Los azúcares al final los nombramos como hidratos de carbono. Siempre pondrá hidratos de carbono. Pero en las etiquetas también son muy pillas y nos hacen caer. Porque siempre pone hidratos de carbono, de los cuales azúcares hay un porcentaje. Es muy bonito decir eso, pero los hidratos de carbono son todos. Podemos decir que los azúcares lo que pasa es que se van a absorber más rápido o más lento. Pero yo, si me tomo los hidratos de carbono, el total es el azúcar que me estoy tomando. Entonces, que serán más lentos, que serán más rápidos, pero hay que intentar fijarse y ante dos productos que tengamos en la estantería, si le damos la vuelta, y nos gustan igual, le damos la vuelta y uno tiene menos azúcar que otro, pues vamos a intentar elegir el que tiene menos azúcar. Ya no porque seas diabético, si no eres diabético, igual. Es una recomendación que os hago porque muchas veces os sorprendería ver de un producto a otro, viendo que es igual, la diferencia que existe y cómo uno, es que hay alguno que, siempre pongo el ejemplo, hay una pelea siempre en el mundo que es a gente le gusta más la Nutella y a gente le gusta más la nocilla, las dos marcas. Bueno, pues si fijáis entre una y otra, pues hay diferencias también de salud, aunque son las dos malísimas, ¿eh? Pero bueno, lo he puesto como ejemplo porque es realidad que si os fijáis en dos productos prácticamente idénticos, hay mucha diferencia de cuál puede ser mejor y cuál puede ser peor, y os ayudará muchísimo en vuestro día a día. Y esta es la otra recomendación que hacemos siempre, hacer ejercicio. Al final, el tener mucha grasa hace que la insulina cree una resistencia que no sea capaz nuestro cuerpo de esos mismos azúcares quitarlos de la misma manera. ¿Ejercicio para qué? Por supuesto para bajar de peso, quitarnos grasa, pero aparte
al final lo que os había dicho. Nosotros para hacer un movimiento necesitamos energía. ¿Esa energía nos la da quién? Los azúcares que hablábamos antes. Entonces, si yo me tomo mis azúcares y me siento, el cuerpo también dice, ¿qué hacemos con esos azúcares que tienes ahí? Es listo y él sabe que pueden venir tiempos malos, tiempos peores, y dice, pues voy a reservarlos y lo que voy a hacer es transformarlos en grasa y los voy a almacenar para que además el día de mañana, si tú lo necesitas, porque yo no sé qué va a ser de ti el día de mañana, yo los pueda sacar y podamos trabajar con ellos. Entonces, debemos de saber que si tomamos unos azúcares tenemos que consumirlos. ¿Cómo? Haciendo energía, haciendo ejercicio para consumir esa energía. Para consumir esa energía que nos ayude a... Eso lo hemos quemado y ya no lo almacenamos. Pero aparte de no almacenarla, pues además, si el cuerpo de repente dice, me veo justo de azúcar, lo que hace es tira de esas reservas que teníamos. ¿Y en qué se habían convertido? En grasa. Pues empiezan a quemar las grasas. Cuando nosotros hacemos ejercicio para quemar las grasas, lo único que hacemos es que el cuerpo coja esa grasa, la transforme en azúcar, que nos sirva de energía para que ese ejercicio lo podamos ir llevando poco a poco. Por eso es importante el hacer ejercicio en nuestro día a día. ¿Los beneficios? Pues lo que se estaba diciendo. Utilizamos más glucosa por el músculo para que tengamos la energía. Mejora la sensibilidad de la insulina, que nos estaba provocando la grasita que teníamos. Reduce lo que necesitas de insulina, porque como ya estás consumiendo azúcares, pues te vas a tener que poner menos insulina. O probablemente los diabéticos tipo 2 llega un momento que con buen ejercicio y buena alimentación, hay muchos de ellos que conseguimos que se quiten las pastillas. Controla el peso, por supuesto, todos sabemos, es una recomendación básica, que controlamos el peso, evitamos la obesidad, mejoramos la tensión arterial que tenemos, evita la ansiedad y la depresión, porque es verdad que el hecho de hacer ejercicio nos hace siempre que tengamos ese espíritu, a través de las hormonas que segregamos, que evita la depresión y el estrés. Y por supuesto, las enfermedades cardiovasculares las reducimos. Es verdad que si somos un paciente diabético, dice, vale, y si me da un bajón a mitad, ¿qué hago? Que me voy a correr y me he puesto insulina. Bueno, pues esto debemos de planificarlo y no pasa nada. Todo el mundo, muchísimos diabéticos al final pues siempre llevan su kit de emergencia. Su kit de emergencia es un sobrecito de azúcar en la mochila y ya está. Por supuesto, ¿para qué? Para que si vas a andar o vas a correr y te da un bajón, pues porque, oye, has pensado que habías comido lo que tocaba, pero has comido menos, o te has equivocado y te has puesto más insulina. Controlarlo y que nunca te pueda pasar nada. Intentarlo hacer, pues eso, no después de comer, que te acabas de poner la insulina y de comer y no sabes cómo vas a responder, sino un poquito más tarde. No corre, no pasa nada. De verdad. Bueno, pues intentar, pues si alguien va a hacer pesas y se tiene que poner insulina, pues que no se ponga a hacer, ¿no? Intentar evitar esas zonas que van a trabajar todo el rato. Y siempre, pues, esto es una recomendación, si un diabético se acaba de poner insulina y demás, pues, hombre, no es una recomendación solo para los diabéticos, que sí, yo se la hago a todo el mundo. De hecho, hay veces que a mí, siempre que voy por la calle y veo a alguien haciendo ejercicio solo, sobre todo en bici por la montaña, siempre digo, hombre, vas con alguien, no vaya a ser que te pase algo y siempre hay alguien ahí para echarte una mano, ¿no? Pues aquí lo mismo, aún más si cabe, si eres una persona diabética que te puede dar un bajón de azúcar en cualquier momento, si haces mucho ejercicio o cualquier cosa. Habías planificado un ejercicio, de repente te pierdes, no sabes muy bien, pues que ibas por la montaña o cualquier cosa y te puede dar un desmayo, ¿no? Pues bueno, siempre intentar llevar a alguien. Bueno, aquí como veis, lo único que hacemos son unos dibujitos para hacerse una medición de una glucemia, de ver cómo tenemos el azúcar. Y esto está aquí llegando al final de la presentación por una razón. Porque al final una glucemia capilar para nosotros nos ayuda en el día a día, y es lo que hablábamos de la monitorización, para saber los niveles que hay de diabetes, cómo tienes el azúcar en la sangre, pero para nosotros nos ha ayudado mucho en nuestro día a día como asociación para hacer un screening entre la población. Siempre que damos estas charlas, o cuando es el Día Mundial de la Diabetes, salimos a la calle como asociación, y nuestro único objetivo es, por supuesto, darnos a conocer, pero hacer una prueba a todo el mundo para ver cómo está la gente. Y cómo está la gente, y muchas veces tener la noticia buena, aunque para las personas no sea tan buena, de que descubrimos cada día casos de diabetes siempre que lo hacemos,
Y digo buena porque al final el descubrirlo nos ayuda a poner remedio y a trabajar con esa persona y empezar a que tenga una solución su diabetes. Pero bueno, por eso era, y para informaros que si lo deseáis, ahora os vamos a hacer una glucemia cada uno que queráis y vemos cómo están esos niveles, si hemos merendado bien, si no, ¿de acuerdo? Esto es una frase que el otro día le envié a Pepe porque para nosotros, con lo que trabajamos habitualmente, decimos que controlar la diabetes es más que manejar el nivel de azúcar. Manejar el nivel de azúcar más o menos un poco lo sabe cualquiera. Pero como os he dicho antes, cada uno sois un paciente distinto. Entonces lo principal en la diabetes es conocerte a ti mismo y cuáles son tus límites para poder desarrollar tu vida de la mejor manera posible, que puedes hacer el ejercicio de la mejor manera posible y que nuestro objetivo no es otro, que ya os digo, el intentar que vuestro día a día, desde la asociación, enseñaros a hacer que sea lo más normal posible y que si te apetece un donut ese día, te enseñe las estrategias para que puedas alimentarte y comértelo, pero sin renunciar a eso tan bueno que nos da la vida, que es poder comer bien lo que te gusta, pero teniendo luego algunas consecuencias que tener en cuenta para poder mejorar eso. Así que muchísimas gracias a todos por venir y cualquier cosa, pregunta o similar, si entendemos un poco la charla, con el ayuno intermitente para perder peso lo que conseguimos es que, como tenemos una bajada de azúcar muy grande, el cuerpo dice, ah, me acuerdo que tenía reservas, que mis reservas eran la grasa. Entonces, para tener energía, ¿qué hago? Quemo esa grasa para tener la energía que no me estoy tomando. Al final también tiene un problema, que si esto lo alargamos muchísimo en el tiempo, el quemar mucha grasa también genera una serie de componentes y de partículas que pueden no ser del todo beneficiosas. ¿Por qué? Porque el organismo, yo transformo la grasa en azúcar para que tengas energía, pero desecho también algún componente por ahí que hace que mis riñones tengan que ponerse a trabajar y que vayan por ahí por mi sangre y que en exceso todo este tipo de dietas, ¿vale? Que son dietas cetoacidóticas, que al final es intentar quemar la mayor cantidad de grasa para tener ese beneficio, hacen que bueno, que por un corto espacio de tiempo sean muy beneficiosas y pierdas peso, pero a largo pues haya gente que le dan complicaciones. Había una dieta hace tiempo que lo único que se basaba era en comer carne, lo que hablábamos, porque la carne no tiene azúcar. Entonces buscaban la carne más pura que había, que no tuviera grasa y que no tuviera nada, pavo por un tubo, pavo por un tubo, pavo por un tubo. ¿Para qué? Para que como no tenían azúcar, el cuerpo, claro, estaba todo el mundo hecho polvo, se iban cansados, los veías arrastrándose, bueno, lo aguantaban un tiempo. Y es verdad que si comes solo eso, como no estás tomando nada de azúcar, aun llenándote, pierdes peso. ¿Por qué? Pues porque no estás comiendo azúcar y entonces el cuerpo tiene que estar quemando grasas todo el rato. Entonces, ¿tienen sus problemas a largo? A corto, bueno, se pueden hacer. Pero bueno, no sé si he respondido así a la pregunta. No, es que clar, hi ha molts nutricionistes que... Sí. Al final, cuando ¿no? vamos a los nutricionistas, yo creo que el objetivo habitual cuando vamos a un nutricionista no es otro que el de decir, ¿por qué voy? A perder peso, ¿no? Entonces, cuando vas a perder peso, pues te intentan plantear una dieta en la que de la mejor manera posible, o llevándolo de la mejor manera posible, pues te haga que reduzca el peso. El mayor porcentaje de los nutricionistas se basan en eso, que saben muchísimas otras cosas, ¿eh? Y ayudan muchísimo. Pues aquí creo que además no viene un nutricionista especializado además en deporte, que al final él, no, al contrario, lo que busca es hacer una dieta encuadrando los mejores parámetros para que esas personas despunten haciendo deporte, ¿no? Entonces, a esas personas nunca les va a decir haz un ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque en algún momento que necesitan de una energía máxima y inmediata, se quedarían sin energía. Necesitan una alimentación. Entonces es verdad que para cada persona necesitamos aplicar la nutrición, la que hablábamos, individualizada. Para mí, cuando me vienen mis pacientes diabéticos es, quiero que vengáis para individualizar vuestro tratamiento. Tenemos una lucha con muchos sitios, y no porque no se haga bien, sino porque se trata al paciente como que todos los pacientes son iguales y que todos los pacientes deben llevar la misma insulina, la misma cantidad cuando tienen un problema.
nosotros tenemos una lucha encarnizada un poco con eso, como decir, vamos a intentar tratar a cada paciente como un ente independiente, porque así lo es, y vemos cómo mejora la población. Entonces, con la nutrición lo mismo. Muy bien. Pues muchas gracias. Nos vamos a la salita y quien quiera está invitado. Ponga el dedo, quien ¿Vale? quiera que ponga el dedo. Hemos terminado una especie de charla que nos has hecho Así es. de una enfermedad que creo que es la silenciosa. ¿Se podría decir la silenciosa y Así- grave? Así es, al final el paciente diabético no tiene síntomas hasta que se da cuenta cuando ya empieza a tener complicaciones. Empieza a tener complicaciones que ya cuando las hemos descubierto, dar marcha atrás es muy costoso. Por tanto, siempre lo que hablábamos en la charla, hay que siempre intentar hacer una prevención. La mejor prevención es tener un modo de vida saludable. Y por ello trabajar en la alimentación, el ejercicio físico. Y sí, pues tener siempre, gracias al servicio de salud pública que tenemos perfecto, pues apoyarnos en ellos. Ir a controles rutinarios en los que puedan llegar en algún momento que descubran si tenemos algún tipo de patología. En este caso, la diabetes. La diabetes es una enfermedad que no se descubre fácilmente, por lo que decimos, no da una sintomatología, sobre todo en los diabéticos tipo 2 de aparición rápida, y necesitamos de esos análisis rutinarios que muchas veces nos ayuden a descubrir esto. Porque la realidad es que hay cantidad de pacientes diabéticos, pero es mucho mayor la población diabética que todavía está por descubrir y que tiene complicaciones derivadas de esta diabetes que a largo tiempo les pueden resultar muy perjudiciales. ¿Crees que la gente tiene miedo a hacerse la prueba? No creo que tengan miedo. Es verdad que creo que nos hemos hecho una población cómoda, en la que solo tiramos de nuestro sistema de salud cuando tenemos un problema y no pensamos en él de una manera de prevención. Nuestro sistema, que creo que se debe de dedicar mucho a la prevención, haría que descubriéramos todas estas enfermedades de manera temprana y aportar una solución temprana. Son muchos los ejemplos que gracias a este desarrollo de intentar detectar enfermedades tempranas, pues hacemos que esas enfermedades se desarrollen mucho menos. Vamos a hablar del cáncer de mama, de otros tipos de cánceres que gracias a un screening temprano dan lugar a que se controle mucho más esa enfermedad. Pues con la diabetes tiene que ser de la misma manera. Controlar esa enfermedad haciendo ¿qué? Esos screenings, esa prueba de vez en cuando que de repente nos diga, estamos bien, vayámonos tranquilos. Muchas gracias. A vosotros por dejarnos participar.